buenos días, hermanos. La verdad es que es un gozo estar aquí y ver que hay hermanos, como dice Timoteo, ya de que se esfuerzan en la gracia. Vean que están tocando lo que es la confesión bautista de fe, así que yo me he traído la grande, ¿ya? La grande, ahí está todo, así que si a alguien le interesa, pues aquí la tenemos, pero más que nada porque iremos leyendo algunas cositas. Y como bien se ha dicho, pues me toca desarrollar lo que son 3 capítulos de la confesión, el 19, el 20 y el 21, que va de la ley de Dios, del Evangelio y del alcance de su gracia, y después de la libertad cristiana y de la libertad de conciencia. Entonces vamos a ver cómo desarrollamos lo que son estos 3 capítulos. Evidentemente va a ser un desarrollo a vista de pájaro, no iremos a nivel profundo en muchas cosas, más que nada porque tenemos el dilema, que siempre tenemos, el dilema del tiempo, ¿ya? Así que a ver cómo en 30 minutos pues, se puede desarrollar algo de lo que son esos 3 capítulos. Vamos a empezar por el primero, ¿ya? De la ley de Dios. Y cuando hablamos de la ley de Dios, y sobre todo cómo está definida en la confesión bautista, está desarrollada en 7 artículos, que básicamente ahí la confesión lo que hace es ¿qué? Es explicarnos y desarrollarnos un poquito lo que es el tema de la ley de Dios. Y en esos 30 minutos vamos a tocar ciertos aspectos de lo que la confesión nos dice, pero voy también a añadir algo de mi propia cosecha en relación a lo que es el tema de la ley de Dios. Fijaros, cuando hablamos de la ley de Dios, generalmente solemos pensar en ¿qué? Suele pensarse en lo que suelen ser los 10 mandamientos que Dios entregó a su pueblo en el monte Sinaí. Y hacemos correctamente porque parte de lo que es la ley de Dios son esos 10 mandamientos dados por Dios a Israel. Pero también podemos pensar en lo que es la ley de Dios como algo mucho más general, es decir, a veces se piensa en lo que es la ley de Dios como todo el material que está contenido dentro de los 5 primeros libros de la Biblia, lo que se considera el Pentateuco. Por lo tanto, vemos que el tema de la ley de Dios es un tema mucho más amplio ya y general que simplemente esos 10 mandamientos. Y es importante que cuando hablamos de la ley de Dios, consideremos la ley de Dios dentro de lo que es el contexto de la historia de la redención. Dentro del contexto de la historia que la Biblia nos narra y que la Biblia misma nos interpreta. Es decir, esa historia de la salvación que la Biblia nos explica es el marco y el contexto dentro del cual la ley de Dios tiene que ser entendida. Por lo tanto, con esto en mente, vamos a intentar explicar ese tema de la ley de Dios en 3 puntos básicos. Primero, hablaremos de la ley de Dios como lo que es la instrucción de Dios, la guía de Dios. En ese sentido, vamos a ver que entender la ley como la instrucción, la guía, la dirección de Dios, la idea de la ley como instrucción está antes de lo que es la ley que Dios dio a Israel en el monte Sinaí. ¿Ya? Hay una instrucción previa, la cual vamos a ver que nos va a guiar, va a preparar el camino para que lleguemos al monte Sinaí y entendamos por qué Dios dio ciertas leyes o su ley a Israel. Y ese será el segundo punto. El segundo punto es que deberemos entender la ley de Dios como el representante de todo lo que es el antiguo pacto. Es decir, la ley será el representante de todo el antiguo pacto que Dios estableció con su pueblo Israel. Y aquí nos centraremos precisamente en todo lo que es la sección de Éxodo y Deuteronomio. Y tercero, tocaremos quizá el punto más complicado. Tocaremos el punto de ver la relación que existe entre la ley que Dios dio en el antiguo pacto y cómo esta ley pasa o es aplicada a lo que es los creyentes en el nuevo pacto. Y digo que esto posiblemente es el tema más complicado y ya veréis en cierta manera por qué. Pero vamos a lo que es el primer punto, ¿ya? Y esto sigue un poco la estructura de la confesión, pero el primer punto es que la ley la debemos entender como ¿qué? La debemos entender primeramente como lo que es la instrucción de Dios. Fijaros, cuando hablamos de la ley y la leemos en lo que es la Escritura y nos centramos ahora en lo que es la ley como esta fue dada a Israel, ya en el monte Sinaí, en Moab, si os dais cuenta, la ley está compuesta ¿por qué? Está compuesta por diferentes leyes, por diferentes preceptos, por diferentes ordenanzas, es decir, la ley misma presenta leyes, preceptos, ordenanzas, estatutos de manera muy diversa. Pero cuando Dios le dio esa ley a Israel, fijaros que en Éxodo 21 y el versículo 1, yo voy a ir dando textos ya
Al final, si a alguien se le escapan los textos, pues me los puede pedir y yo le doy las referencias, ¿ya? Pero fijaros que en Éxodo 21:1, que estamos ahí en el contexto del Sinaí, fijaros cómo la misma ley expresa que hay diferentes y diversas leyes que son dadas a Israel. Éxodo 21:1 nos dice, estas son las leyes que les propondrás. Es decir, no es una única ley, sino que son diversas leyes que componen esa ley que Dios dio a Israel. Por lo tanto, es muy importante, es decir, es entender que la ley está compuesta por leyes, preceptos, estatutos, ordenanzas, palabras, etc. ¿Ya? Ahora bien, en su conjunto, todas estas leyes, ¿para qué servían? Entre otras muchas cosas, servían a modo de instrucción y de guía que Dios dio a Israel en esa relación de pacto. Era la instrucción de Dios para la vida del pueblo que había sido redimido y que había sido creado gracias a esa redención. Por tanto, lo primero que debemos entender es que la ley de Dios es instrucción. Y cuando vamos a la palabra hebrea, ¿ya? Para ley, que es la palabra Torá, y yo estoy seguro que todos lo hemos leído y lo sabemos, la palabra Torá, su significado básico, ¿ya? El significado básico de la palabra Torá en hebreo es que es instrucción, es ley, es guía, ¿ya? Por tanto, lo que era la ley es entendido de esta manera, es entendido como la instrucción, la guía, la dirección de Dios para la vida del pueblo. Y fijaros cómo la misma Biblia interpreta o entiende a la ley como la guía de Dios. Hay un salmo, ¿ya? Que es un salmo bien cortito, es el Salmo 119, ¿ya? Seguro que es cortito ese salmo, ¿ya? Que básicamente nos da ciertas descripciones de lo que es la ley de Dios, la palabra de Dios y su función. Y una de las descripciones es que describe precisamente a la palabra de Dios, a la ley de Dios, como la guía y la instrucción de Dios. Fijaros en el Salmo 119, los versículos del 33 al 35. Dice, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Fijaros el lenguaje que el salmista está utilizando aquí. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos. Es decir, los estatutos son descritos aquí como un camino ¿qué? Como un camino a seguir, como una dirección a seguir. Fijaros lo que dice, guíame por la senda de tus mandamientos. Es decir, hay una dirección, una guía, una instrucción de Dios en esos mandamientos. Por lo tanto, la misma palabra entiende a la ley de Dios primeramente como ¿qué? La entiende como instrucción y guía para la vida. Esa es la razón por la cual lo que es el concepto de la ley, entendida como instrucción, como guía, como dirección, tiempo más tarde en la historia, no solamente fue entendido como ley, aquello que eran preceptos que Israel tenía que cumplir, sino que fue entendido como ley, algo mucho más general, es decir, todas aquellas partes del Antiguo Testamento, las cuales servían a modo de ¿qué? Servían a modo de guía, a modo de dirección, a modo de enseñanza de aquella persona que estaba leyendo. Por lo tanto, esto dio una visión mucho más global a lo que era la ley. Ahora bien, fijaros, cuando entendemos la ley como instrucción, como guía, debemos entender esto dentro de lo que es el contexto de la historia de la salvación, dentro de la historia de la salvación. Porque fijaros, cuando pensamos en lo que es la ley de Dios, tal y como fue dada en el monte Sinaí, esa ley fue dada ¿qué? Fue dada en un momento determinado de la historia de Israel. Es decir, en esa historia de la redención que progresa en la Escritura, esa ley dada en el Sinaí fue dada en un momento histórico y temporal determinado. Fijaros que hay varios textos que nos muestran esto. Fijaros en Romanos 5, los versículos del 13 al 14. Aquí Pablo está situando la ley en un momento determinado de la historia de Israel. Y eso es lo que Pablo dice, pues antes de la ley, ¿ya? Dice, había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún a los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había
de venir. Fijaros lo que Pablo está definiendo en este texto. Está diciendo, pues antes de la ley, ¿a qué ley se está refiriendo aquí? Se está refiriendo precisamente a la ley que fue dada a Israel por parte de Moisés, porque después en esos mismos versículos menciona a Moisés. Dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo. Fijaros que aquí Pablo está situando, hay un momento donde la ley dada a Israel fue dada en un momento histórico, temporal, determinado. Cuando vamos a Gálatas 3 es exactamente lo mismo. Pablo en Gálatas 3 desarrolla cómo la promesa es antes que la ley. Y en Gálatas 3, 17 nos dice que la ley vino, ¿qué? 400 años después de la promesa, por lo tanto no anula la promesa. Es decir, en ese progreso de la historia de la salvación, la ley fue dada en un momento concreto y determinado. Ahora bien, ¿implica esto que antes que esa ley en el Sinaí fuese dada, no había ley de Dios? Entendido como que no había instrucción, guía y dirección de Dios. Y la respuesta es no. Es decir, había guía, había instrucción y había dirección de Dios antes de que ésta fuese concretizada de alguna manera en el monte Sinaí. Y si os fijáis, esa instrucción de Dios, esa ley como instrucción y guía, nos la encontramos ya al inicio de lo que es la Escritura en el mismo Edén, en Génesis 2. Claro es que cuando vamos a Génesis 2, ¿qué es lo que Dios le dio como ley, como instrucción y como guía a Adán? Fijaros en Génesis 2 y los versículos básicamente del 15 al 17 nos dice que tomó a Adán, lo plantó en el huerto y Dios le dijo algo al hombre. Fijaros en el versículo 16. Dios mandó, dio un mandamiento, dio una ley, una instrucción. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Te das cuenta aquí qué es lo que sucede? Ya en el Edén, antes de la caída misma, Dios dio ¿qué? Mandó una determinada ley, dio una cierta instrucción. ¿Para qué? Una cierta instrucción para que Adán pudiese vivir en el jardín del Edén y siendo fiel a esa instrucción dada, pudiese extender ¿el qué? Pudiese extender la gloria, el reinado de aquel que era su creador a los 4 rincones de la tierra. Fijaros cómo lo que es la confesión determina este inicio de la ley. En el primer artículo, fijaros lo que dice. Dice, Dios dio a Adán una ley de obediencia universal escrita en su corazón y un precepto en particular de no comer del fruto del árbol, del conocimiento del bien y del mal, por lo cual le obligó a él y a toda su posteridad a una obediencia personal, concreta, exacta y perpetua. ¿Os dais cuenta dónde empieza la confesión a definir la ley de Dios? La empieza a definir precisamente lo que es en el jardín del Edén, donde hubo ¿qué? Hubo una ley universal, nos dice aquí la confesión, grabada en el corazón, la cual fue expresada en un mandamiento, un precepto muy concreto. Puedes comer de todo árbol, pero no del que está de la ciencia del bien y del mal. De ese no. Tristemente, Adán no siguió esa instrucción. Pero fijaros que esa instrucción en el Edén, ¿para qué servía? Y eso no podemos olvidarlo. Fijaros que esa instrucción en el Edén, ¿ya? Y debemos pensar que el Edén, ¿qué era? El Edén ha sido definido como el primer jardín templo de la historia. Era el primer jardín templo que Dios puso sobre la tierra. Y ahí el primer Adán, creado a imagen y a semejanza de Dios, mediante esa instrucción que Dios le dio, esa ley que Dios le dio, ese primer Adán expresaba una relación esencial con Dios. Es decir, expresaba una relación de fidelidad y de lealtad con aquel que lo había creado. Y esa fidelidad y lealtad a su creador se expresaba con la obediencia a esa instrucción. De tal manera que lo que era el ambiente del Edén, lo que era la gloria de Dios y el reino pudiese ser extendido por esa esencia de fidelidad y lealtad al Creador a los 4 rincones de la tierra, por ese primer Adán. Por lo tanto, fijaros que nos encontramos ya la instrucción de Dios al inicio. Ahora bien, sabemos que Adán no cumplió esto. Génesis 3, ¿qué es lo que sucedió? La instrucción de Dios no la siguió. ¿Desapareció la instrucción de Dios después de la caída? Evidentemente no.
Fijaros que cuando llegamos a Abraham, nos encontramos también con Noé y así, pero cuando llegamos a Abraham, Dios le dice algo en Génesis 18, 19, ¿ya? Que está en el contexto de lo que es la destrucción de Sodoma y Gomorra. Pero Dios a Abraham, en Génesis 18, 19, dice lo siguiente: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, fijaros ahora, que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Adán lo que ha hablado acerca de él. Fijaros aquí, yo sé, dice Dios, que Abraham mandará a sus hijos que guarden ¿el qué? El camino de Jehová, es decir, la guía, la instrucción de Jehová. Y aquí en ese contexto, ese camino de Jehová viene marcado por la justicia y juicio de Jehová. Justicia y juicio que es claramente visto en el siguiente capítulo, en la destrucción de Sodoma y Gomorra. ¿Ya? Pero fijaros que esto del camino de Jehová, la instrucción de Jehová, sigue básicamente después de la caída. Por lo tanto, fijaros que estos elementos de la instrucción de Jehová, la ley entendida como instrucción, nos la encontramos antes de lo que es el Sinaí, antes de los 10 mandamientos. Y es importante entender la función que esa instrucción de Dios tenía. Eso es para cerrar este primer punto. La instrucción de Dios, ¿qué es lo que tenía tanto en el Edén como ese camino de Jehová en Abraham? Mostraba algo. Mostraba primeramente esa esencia de fidelidad y de lealtad en la relación que se sostenía con Dios. Y esa relación de fidelidad y de lealtad era mostrada mediante la obediencia y el seguimiento de esa instrucción, de ese camino de Jehová. Para Adán esa esencia de esa lealtad mostraba ¿qué? Mostraba el hecho de ser fiel a Dios y extender el conocimiento de Dios a lo que es básicamente a todos los 4 rincones de la tierra, como hemos dicho. Estos elementos son esenciales. Y la pregunta es, ¿por qué ya desde el inicio nos encontramos esa instrucción de Dios? Y la respuesta es fácil. ¿Sabes por qué? Porque la instrucción de Dios, la ley de Dios como instrucción y guía, está ligada directamente a la esencia misma de quién es Dios. Es decir, la instrucción de Dios es el reflejo de que Dios es un Dios con moralidad, de que Dios es un Dios moral y que tiene morales absolutos en su ser y en su persona. Y ese Dios absoluto, moralidad, refleja o extiende en cierta manera, para decirlo así, esa moralidad en esa instrucción que da a los suyos. Y eso es muy importante en el día que vivimos hoy. ¿Por qué? Porque vivimos en un tiempo que es posmoderno, en el cual nos dice ¿qué? Que la moralidad es la moralidad que tú quieras por algo muy concreto, porque no hay verdades morales absolutas. Y cada uno puede estar orgulloso de su propia moral porque no hay verdad absoluta. Pero fijaros que la instrucción de Dios, la ley como instrucción de Dios, va por el contrario. Desde ya al inicio había una instrucción moral, absoluta, perfecta, verdadera. ¿Por qué? Porque parte de un Dios que en su ser y en su esencia es verdad y perfección absoluta. Por lo tanto, fijaros que estos elementos de la instrucción de Dios, ¿qué es lo que van a hacer en la historia de la salvación? Van a preparar el camino para cuando llegamos al monte Sinaí. Y aquí llegamos al segundo punto, que cuando llegamos al monte Sinaí debemos entender que la ley de Dios dada en ese momento va a ser el representante de todo el antiguo pacto. La ley representará todo el antiguo pacto. Fijaros, de manera tradicional, la ley ha sido dividida en lo que son 3 partes, en una definición tripartita de la ley. Hay básicamente lo que es una parte ceremonial, los sacrificios y todas estas cosas, una parte moral, que está definida en los 10 mandamientos, y una parte civil, que eran leyes dadas, ¿para qué? Para el pueblo de Israel en su tiempo determinado, ¿ya? Y debemos entender que aunque la ley presenta esas 3 partes, ¿ya? Es importante tener algo en mente. Es importante que la Escritura, aunque hay ley civil, ceremonial y moral dentro de la ley, la Escritura no considera la ley partida de esta manera. La considera de otra manera. La Escritura considera la ley como un todo, como un conjunto. Fijaros en 2 textos. Fijaros en Mateo 5, 17.
Y eso es lo que Jesús dice en Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Ahora fijaros en Mateo 11:13, donde la expresión usada por Jesús es similar. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Fijaros que aquí la expresión la ley y los profetas o profetas y ley es importante. Porque esa es una expresión que se refiere a toda la ley, a todo el antiguo pacto como una unidad, como un conjunto. Y fijaros que esto Pablo lo consideraba de esta manera. Pablo consideraba a la ley como el representante de todo el antiguo pacto. No como diferentes partes, sino representando a todo el antiguo pacto. Fijaros en 2 Corintios 3:6, que es un texto capital. Ahí Pablo está comparando dos pactos, el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y fijaros lo que Pablo dice en 2 Corintios 3:6. Dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Y ahora fijaros en la comparación. No de la letra, sino del espíritu. Porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Fijaros, compara dos pactos. El nuevo pacto no de la letra. ¿Cuál es el pacto de la letra? Es precisamente el pacto de la ley. La letra representada en la ley. De la ley y el pacto representado por el espíritu. Fijaros que Pablo está entendiendo que la letra, la ley, es representante ¿de qué? De todo el antiguo pacto. Mientras que el espíritu es la bendición dada en el nuevo pacto. Por lo tanto, el espíritu es representante ¿de qué? De todo el nuevo pacto. Fijaros, es como si yo ahora os digo, el otro día escuché pies bajando por las escaleras. ¿Es cierto esto? Evidentemente no. Es decir, los pies no bajan las escaleras. Las personas bajan escaleras o suben escaleras, ¿ya? Pero cuando yo os digo, escuché pies bajando por las escaleras, utilizo una parte, ¿para qué? Para representar el todo, para representar al todo de la persona. Esto es la manera en cómo la ley funciona muchas veces en la Escritura. La ley no solamente representa los 10 mandamientos, no solamente representa la parte ceremonial, la ley representa todo el antiguo pacto que Dios hizo con Israel. Y eso lo entendemos cuando miramos la estructura de Éxodo y de Deuteronomio. Fijaros solamente dos textos. Fijaros en Éxodo 24. Y en Éxodo 24 ahí se nos narra cuando básicamente Dios realiza el pacto con Israel en Horeb, en el monte Sinaí. Y siento que voy a tener que acelerar un poquito lo que es la historia de la salvación, ya para que quepa en estos 10 minutos finales que me quedan, ¿ya? Pero fijaros en Éxodo 24, cuando Dios hace básicamente el pacto, fijaros lo que Moisés hace en el versículo 4 de Éxodo 24. Y vino Moisés y escribió todas las palabras de Jehová. Ahora la pregunta es, ¿dónde escribió esas palabras? Fijaros en el versículo 7. Y tomó el libro del pacto y leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Fijaros que ahora Moisés toma las leyes, las palabras que Dios dijo ahí y las escribe en el libro del pacto. Esto fue en Horeb. Pero ahora fijaros, si vamos a Deuteronomio 29:1, fijaros que se nos define allí. Deuteronomio 29:1. Y eso es lo que leemos ahí. Dice, estas son las palabras del pacto que Dios mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab. Eso es Deuteronomio, Moab. Pero fijaros cómo acaba ahora el texto. Además del pacto que concertó con ellos en Horeb, esto Sinaí. ¿Os dais cuenta? Nos encontramos Horeb y Moab, Éxodo y Deuteronomio. ¿Y qué es lo que nos encontramos en el centro de esa estructura que la Biblia nos presenta? En el centro de esa estructura nos encontramos la ley que Dios dio en el antiguo pacto a su pueblo. Por lo tanto, esto es muy importante. El antiguo pacto lo que hace es contextualizar, ser el marco que contextualiza la ley de Dios. Y lo que hay en el corazón de ese marco, de ese pacto, es la ley. Es por eso que la ley se entiende como representante de todo el antiguo pacto. Es
Por eso que los profetas, que eran considerados los salvaguardas del pacto, cuando Israel rompía la ley, ¿qué es lo que le decían los profetas? Habéis roto el pacto con Dios. ¿Y esa ley qué es lo que servía para Israel? ¿Sabéis? Servía igual que lo que había en el Edén. Esa ley que Dios dio a Israel en el Sinaí y en Moab, en Oreb y Moab, servía para expresar algo. En esa relación de pacto servía para expresar la fidelidad y la lealtad del pueblo que había sido creado y redimido por gracia. Servía para expresar la lealtad y fidelidad del pueblo a aquel que era su Dios, su creador y su redentor. ¿Y esa ley servía para qué? Para que ahora ese pueblo creado y en pacto con Dios, por esa fidelidad y lealtad, expresase a las naciones lo que era ser una nación de pacto redimida por Dios y extender a las naciones el reino y la autoridad de aquel que los había redimido. Y eso era para una instrucción para vivir ¿dónde? En un nuevo Edén que fluía leche y miel, que era la tierra prometida. ¿Se os dais cuenta? Era lo mismo que se tenía en el Edén. Y es curioso, es como si eso fuese para Israel, Dios recapitulase en cierta manera en la historia de la salvación mediante esa ley las bendiciones que el ser humano gozaba en el Edén antes de la caída. Pero ¿es lo que es lo sorprendente? Que la misma ley que representa todo el antiguo pacto clamaba por algo. Clamaba que ella misma no sería suficiente para eso. Y tiene que venir varios profetas, y uno de los profetas en Ezequiel 36, del 34 al 36, Dios decir, yo os limpiaré de vuestras iniquidades, y yo pondré mi espíritu en vosotros, y causaré, literalmente, causaré que obedezcáis mis mandamientos. Por tanto, la ley misma clama a un régimen distinto, a un régimen que no estará ligado a la ley, sino al Espíritu. Y eso nos lleva al tercer punto. Creo que voy a intentar estar en estos 4 minutos que nos quedan. Que la ley no solamente es vista como instrucción antes de ese Sinaí, como representante de todo el nuevo pacto para expresar fidelidad, lealtad, extender lo que es ese conocimiento y reino de Dios, sino que ahora hay una relación de la ley entre el antiguo y el nuevo pacto. Y este quizás es el punto más difícil de todos. Jonathan Edwards, que era uno de los grandes teólogos del siglo XVIII, ¿habéis escuchado de él? Quizá habéis escuchado de su mensaje Pecadores en las manos de un Dios enojado. ¿Ya? Pues Jonathan Edwards, que también escribió sobre el cielo, muchos mensajes sobre el cielo, ¿ya? Decía que una de las disciplinas más complicadas que hay es cómo la ley del antiguo pacto se aplica al creyente en el nuevo pacto. Y fijaros, si hemos entendido que la ley actúa como representante de todo el antiguo pacto, hay algo que debemos tener presente. Que la ley como representante de todo el antiguo pacto no podemos aplicarla directamente a los creyentes del nuevo pacto. ¿Por qué? Por 2 razones. La primera es porque el antiguo pacto ha quedado obsoleto. El antiguo pacto ya no funciona. Y por lo tanto, la ley como representante del antiguo pacto ha quedado obsoleta. Fijaros lo que Pablo dice en 2 de Corintios 3, versículo 11, en esa comparación de los 2 pactos. Fijaros, porque si lo que perece tuvo gloria, ese es el antiguo pacto, mucho más glorioso será lo que permanece el nuevo pacto. Es decir, Pablo interpreta que el antiguo pacto ¿a qué? Ha perecido, ya no funciona. Ahora, evidentemente esto lleva a una pregunta que quizás está rondando por sus mentes en estos momentos. Bueno, si el antiguo pacto ha sido obsoleto y la ley como representante también, ¿quiere decir esto que estamos sin ley? ¿Quiere decir esto que entonces la ley ya no funciona? Yo tenía un profesor en el seminario que una vez nos dijo una cosa. Nos dijo, si nunca os han acusado de antinomianistas, es decir, antinominianos es no a la ley, antiley. Dice, si nunca os han acusado de esto, es que nunca habéis predicado el Evangelio. Porque el Evangelio parece que nos deje sin ley. Pero ¿qué es lo que Pablo dice en Romanos 1? Dice, ¿qué? ¿Pecaremos pues para que la gracia abunde? ¿Y cuál es la respuesta de Pablo en el versículo 2? En ninguna manera.
entender que el antiguo pacto ha sido obsoleto y la ley como representante no funciona en esa estructura de antiguo pacto, el hecho de ser obsoleto debemos entenderlo en el sentido de que ha sido cumplido. ¿Ha sido cumplido en quién? Ha sido cumplido en la persona de Cristo Jesús, en el nuevo pacto y por la bendición del Espíritu que ha sido dada en ese nuevo pacto. Fijaros en esos textos que hemos leído, Mateo 5, 17 y Mateo 11, 13. ¿Qué es lo que Jesús dice? No penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas, todo ese antiguo pacto. No he venido para abrogar, sino para cumplir. En Mateo 11, 13, porque todos los profetas y la ley, todo el antiguo pacto profetizó, es decir, anunció, clamó, ¿hasta quién? Hasta Juan el Bautista. Pero después, ese carácter que se llama carácter tipológico del antiguo pacto, es decir, que es figura de algo que está anunciando que venga. Después de Juan el Bautista, ¿quién viene? Cristo y el nuevo pacto. Ahí la ley ya no profetiza, la ley entra en cumplimiento. Y eso es muy importante, hermanos. Debemos entender que cuando se cumple en Cristo, yo no tengo PowerPoint aquí, pero lo voy a hacer con las manos, ¿ya? Fijaros que nosotros ahora funcionamos en el nuevo pacto por haber sido redimidos en Cristo y por el Evangelio de gracia y fe. Y esa ley del antiguo pacto es obsoleta en el sentido que es cumplida en Cristo. Por lo tanto, no es que estemos sin ley, es que esa ley, todo el antiguo pacto, pasa al creyente a través de cómo es cumplida ¿en quién? En Cristo Jesús. Esto hace que Cristo sea lo que se ha llamado por algunos autores la llave hermenéutica para interpretar la ley. ¿Saben? El corazón de la ley, en realidad toda la historia de la salvación, pero el corazón de la ley, muchas veces pensamos la ley para buscar en ella ¿qué? Obediencia, ¿sí o no? Y lo que debemos buscar en la ley y lo que la ley clama es Cristo, Cristo, Cristo. Él es el corazón de esa ley. Y es la llave hermenéutica para interpretarla, porque ¿saben por qué? Esta ley llega y se cumple en Cristo. Y en Cristo pasa a nosotros. Por lo tanto, no estamos sin ley. Una de las cosas que la ley servía era ¿para qué? La ley mostraba, dice Pablo en Romanos 7:7, me muestra el pecado. ¿Servía para qué? Para mostrar que soy pecador. Pero ¿saben que en Cataluña sabemos mucho de peajes? ¿Sí o no? Sabemos mucho. Pues en la historia de la salvación hay un peaje que nunca podemos saltarnos. Y es el peaje de Cristo y su Evangelio. De tal manera que esa ley pasa por el peaje de Cristo cumplida y de Cristo cumplida pasa al creyente del nuevo pacto. ¿Saben lo que hace esto? Esto hace que el creyente del nuevo pacto esté unido como principio vital en su vida, no a la ley del antiguo pacto, sino que esté unido a un nuevo régimen en el nuevo pacto. ¿Y saben cuál es ese régimen? El régimen del Espíritu. La bendición del nuevo pacto. Fijaros lo que Pablo establece, y con esto ya termino, en Romanos 7:6. Y lo pone con el ejemplo de matrimonio. Romanos 7:6 dice, pero ahora estamos, fijaros, dice Pablo, libres de la ley. ¿Podemos hacer lo que queramos? No, esa ley pasa a nosotros cumplida. Estamos libres de la ley como que la ley sea el principio vital de nuestra vida, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo, ¿de qué? Del Espíritu, y no bajo el régimen viejo de la letra. Gracias a Cristo se da un nuevo régimen en el nuevo pacto, el Espíritu. Y esto, el principio vital en el nuevo pacto, para el creyente, es lo que permite que cumplamos la ley de una manera que en el antiguo pacto no se podía. Porque ese es el cumplimiento de lo que la ley misma decía. Llegará un día que yo daré mi espíritu, dice Dios, y causaré que obedezcáis mis mandamientos. Por tanto, fijaros que esto es en cierta manera, de una manera muy rápida, lo que es la visión de la ley en lo que es la Escritura.